Estás a un touch de Mujeres al Deporte. Nuestras deportistas profesionales, paralímpico, amateurs, juniors, seniors, escolares están en Mujeres al Deporte. Ok. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Mujeres al Deporte a través de Radio Touch y a través de todas las plataformas de la radio. Recuerda también seguirnos en Mujeres al Deporte 1, nuestro Instagram. Siempre tenemos novedades, imágenes y por supuesto tratamos de cubrir y conocer a mujeres que realicen diferentes deportes y que se vayan empoderando en estos deportes. Hoy este programa no será la excepción. Vamos a hablar del karting en este primer bloque. Tenemos unas invitadas, pero súper empoderadas, cada una en actividades que tienen relacionadas con el karting y que tienen que ver mucho también con el empoderamiento de la mujer en el automovilismo en los primeros pasos. Y en el segundo bloque estaremos con Carolina Cabello. Ella es socióloga, investigadora, y hoy día, justamente hoy día, se inaugura un conversatorio súper interesante, interesantísimo, yo te diría, que tiene relación y todavía están abiertas las inscripciones. Fútbol femenino en Chile, 120 años de resistencia, desafíos y proyecciones. Con Carolina Cabello conversaremos de esto, además de un libro que tiene que ver, cuentos muy interesantes que tienen que ver con el fútbol femenino. Ella nos va a comentar cómo va eso, cómo le ha tocado el fútbol femenino esta pandemia, pero vamos a presentar a nuestras invitadas. Dijimos karting femenino, bueno, y me dijeron al tiro, tienes que hablar con Francisca Espinosa. Queremos saludar a Francisca, ella es organizadora del FemCart. ¿Cómo está, Francisca? Bienvenida a Mujeres al Deporte. Muchas gracias, Maca. Gracias por la invitación, gracias por la presentación también. Felices de estar acá, de poder conversar de la mujer en el deporte motor y también de FemCart, que cumple un rol súper importante dentro de la introducción, dentro de la motivación de las mujeres a este tipo de deporte. Oye, muchísimas gracias por estar acá. Queremos conocer acerca del karting, cómo comenzar con esto. Queremos saber además cuándo son estas fechas. Ojalá que comiencen luego. Sabemos que estamos en pandemia, pero con todos los cuidados tenemos que seguir avanzando. Y bueno, tenemos también a una gran invitada. Para mí es un lujo poder decir que tenemos a Cote Pérez de Arce. Ella es campeona junior del campeonato Rock Cup. Además, ha sido elegida en 2 ocasiones la mujer más rápida del mundo en el karting. Y, por supuesto, queremos saber más de ella porque no estamos hablando de una mujer grande, sino que estamos hablando de una adolescente y tiene 16 años. Y por ahí me contaron, Cote, ¿cómo estás? Bienvenidas a Mujeres al Deporte, que por ahí la meta es llegar a W Series. ¿Cómo estás? Hola, bien. Sí, o sea, ese es mi gran sueño, poder lograr llegar a correr en categorías internacionales. Oye, Cote, bueno, para nosotros es un honor que estés acá. Además, vi tu nombre, empecé a googlearlo para saber más acerca de ti y la verdad es que hay muchas notas que tienen relación además. Y una de las cosas que me llama la atención es que comienzas en esto del karting a una corta edad. ¿Cómo es eso? O sea, yo me puedo subir, a ver, que tú me puedes enseñar acerca de esto. Yo me puedo, o sea, una niña, un niño, se puede subir a uno de estos, una de estas máquinas a tan corta edad porque tú empezaste a los 11, 12 años. Sí, se puede partir desde los 7 años. Yo igual partí tarde. Yo partí a los 11. En mi cumpleaños me regalan un karting. Y bueno, y ahí empieza todo, entrenamiento y carrera para poder ir mejorando cada vez más. Oye, Francisca, ¿cómo comienza esta iniciativa de hacer un circuito de karting femenino? Que yo te felicito, la verdad es que yo me manejo en el área de la organización de eventos deportivos de mujeres, o sea, específicamente de tenis, y me llamó mucho la atención ver que había una mujer también que hacía esto, pero en el karting. Pero me imagino que al principio no fue fácil, y uno dice, pero ¿cómo han pasado tanto? Y recién ahora hay una iniciativa como esta cuando estamos en el siglo XXI.
Sí, mira, las mujeres se han tratado de meter en el deporte motor desde hace muchos años, no solo en Chile, sino que lo podemos ver en la Fórmula 1, en categorías así importantes. Sí, se ha hecho complejo siempre, porque es un deporte que socialmente siempre se ha dicho que es un deporte de hombres, entonces hay una presión social que también no es muy favorable al momento de ingresar a este tipo de deporte. La verdad es que FemKart empieza el año pasado, yo soy piloto de karting amateur, vengo de un mundo totalmente lejano a las tuercas, yo estudié otra cosa, mi familia nadie es tuerca, a lo más tenía esta cercanía como con el vehículo que teníamos en la casa para hacer las cosas, compras diarias y eso, y descubro el karting, empiezo a competir y me doy cuenta que dentro del club al que yo ingresé, habían 40 pilotos y de los 40 pilotos eran 3 mujeres. Y chuta, para mí fue un poco impactante porque decía, ¿por qué hay tan pocas mujeres? ¿Será que nos cierran la puerta? ¿Será que no nos interesa? ¿Será que nos dicen algo? ¿O será que simplemente no estamos hechas un poco para este tipo de deporte? Y de ahí viene toda una investigación, viene todo un empezar a buscar qué era lo que pasaba realmente, a conversar con mucha gente. Y se dan las cosas, me llaman de Speed Park, que es una pista que está ubicada en el norte de Santiago, en Huechuraba, y ellos me dicen, mira, nosotros vemos que tú estás acá compitiendo, que vienes a entrenar, porque yo también me enamoré de este deporte, así que entrenaba mucho en la semana, vienes a entrenar, hagamos algo en conjunto, hagamos un campeonato femenino y empecemos también a empoderar a las chiquillas para que conozcan al menos del deporte motor. Y de ahí viene un poco la historia. Ha sido complejo en algunas oportunidades, ha sido complejo porque, como te digo, socialmente la presión es súper alta, tanto de hombres como de mujeres. Yo aquí no vengo a dejar mal a los hombres en ningún caso. Es complejo porque desde las mujeres también te dicen, eso es una cuestión de hombres, ¿para qué te vayas a meter? Nunca vaya a encontrar pololo. Tonteras que uno A lo dice, mejor el chuta, pololo lo quizás, encontráis en la pista. claro, quizás no, quizás no tengo que estar acá. Y por el otro lado, directamente es difícil que te digan algo, directamente es difícil que te digan, oye, tú no podés correr. Me ha pasado que me han dicho, yo no entreno con mujeres, por ejemplo, pero como te digo, es más la presión social. Sí pasan cosas por debajo de repente que uno dice, quizás no tengo que estar tanto acá. Si uno llega a ganar, hoy a veces se generan ahí algunos roces también, No te pero puedo es creer. parte, Pero porque tienes que pensar que históricamente los hombres también han hecho carrera en el deporte motor, entonces que venga una chica un poco a revolucionar esto, a veces es un poco difícil, pero sabes que yo en ningún caso, como te digo, no quiero dejar mal a los hombres, nada, creo que es una cuestión social, cultural, y tenemos que empezar a hacer cosas para que eso cambie, por eso... bueno, para eso se creó FemKart, además, de algunos. Tal cual, tal Oye, cual. a mí me llama la atención la historia de la Cote, porque ya le preguntábamos, de muy chiquita comenzó con esto, pero al parecer porque además tu familia está asociada a lo que es el deporte motor, ¿o no, Cote? Sí, mi papá es preparador de autos de competición y desde muy pequeña, incluso antes de nacer, ya mi mamá iba, porque mi hermano también corría, iba a las pistas, autódromos de acá, de Argentina, y bueno, desde muy pequeña he estado ligada en este mundo y siempre me ha gustado. Oye, Cote, cuéntame, me imagino que el realizar una actividad como esta de manera profesional para poder competir, se necesitan muchas horas de entrenamiento. Yo me manejo en lo que es el tenis, me manejo en lo que son algunos deportes de raqueta, uno puede decir, ¿sabéis qué? Tenéis que entrenar la parte física, la parte técnica, pero ¿qué pasa? ¿Cómo entrenas tú? ¿Cómo comenzaste? Me imagino que hay una parte física que también que se realiza. ¿Cómo haces tu día de entrenamiento? Yo tengo una rutina de ejercicio todos los días, más o menos 1 hora y media, 2 horas. Me preparo físicamente para tener mucha mejor resistencia en las carreras. ¿Qué es lo que se trabaja, qué es lo que se trabaja específicamente o qué es lo que más se trabaja para ser una piloto, en este caso una piloto de karting? Lo que se trabaja harto igual son los brazos.
algo de abdomen, no tanto, y el cuello se trabaja harto por las curvas. Uno necesita resistencia en el cuello, uno lleva el casco también, entonces tiene un peso, no es tan pesado, pero sí es importante trabajar el cuello y sobre todo concentración, es muy, muy importante. O sea, la parte física, la parte psicológica también se trabaja. Sí, la concentración más que nada por el tema de las reacciones, por si hay algún accidente, uno tiene que estar súper concentrado antes de una carrera y en la carrera. Oye, Cote, y después en pista, ¿cuál es la cantidad de horas que tienes que tener o cuál es la cantidad de horas que normalmente se trabaja? Antes de que partiera la pandemia, yo estaba entrenando 3, 4 veces a la semana. Ahora, por el tema de que no se puede salir tanto, estoy entrenando una vez y con suerte 2, pero se necesita harto entrenamiento para lograr tener un buen rendimiento. Oye, y también esto de este tema de la pandemia, bueno, hay muchos nos llevó a entrenar físicamente en la casa, vía remota. ¿Ustedes tienen la posibilidad también de trabajar, de entrenar con simuladores? Sí, sí, de hecho, durante este tiempo se hicieron campeonatos virtuales en el cual yo igual participé, pero llegué un poquito más tarde que todos los que ya estaban corriendo. Oye, Francisca, se crea este circuito FemCard. ¿Qué cantidad, cómo fue la recepción? Porque muchas veces pasa que uno puede hacer un campeonato, tú tenés todas las ganas, pero acá en Chile en general, de hecho ahora estábamos comentando, porque estamos organizando unos eventos que tienen que ver con las capacitaciones, pero de repente cuesta, de tenis, cuesta de repente motivar. O sea, ¿cómo llegaste a motivar? ¿Qué cantidad de mujeres participaron? ¿Se fueron sumando cada día, en cada fecha más mujeres? Sí, mira, ha sido complejo, primero porque son solo mujeres, y segundo porque nos tocó estallido social y nos tocó la pandemia, entonces hemos estado ahí bien accidentada en ese sentido. Pero mira, para la primera fecha, que fue cuando comenzamos el año pasado, llegaron 21 mujeres a competir, algo que no se había dado antes, al menos en Speed Park, en esta pista donde nosotros hacemos el campeonato. Y yo creo que la mayor dificultad tiene que ver con, primero, el qué te van a decir, como te digo, tus pares y qué te van a decir en la pista. Y por otro lado, el temor a me va a pasar algo, me puedo volcar, me preguntan siempre, ¿me puedo volcar? Sí. ¿A qué velocidad voy? Porque en Chile tampoco es como que hay tanta información del deporte motor, no es algo como tan cercano quizás como el fútbol o como otros deportes que uno los ve más en la tele y dice, sí, ya más o menos estas son como las cosas que van pasando, pero el deporte motor se ve un poco más lejano y además como vas en un vehículo, en una máquina, también hay temor a que les vaya a pasar algo. Y yo aprovecho que no pasa nada. Aprovecho de decir aquí porque siempre me preguntan, no se van a volcar, son vehículos de arriendo, están hechos para que la gente vaya a probar como una primera instancia. Nosotros en FemCard también aprovechamos de enseñarles lo más posible en la pista, de hacer que vayan a practicar. De hecho, a mí de repente me llaman, me dicen, oye, yo nunca he corrido en karting, ¿me acompañáis? Claro, vamos. Y un poco para que se vayan familiarizando con esto. Oye, a la Cote me gustaría preguntarle, Cote, bueno, las expectativas de la Cote, y me parece fantástico, son altas, llegar a la W Series. Pero me imagino que, Cote, hay varios pasos previos a eso. ¿Qué se necesita o de qué manera, cuál es el apoyo que tú necesitas, Cote, para poder alcanzar esa meta que yo, a tu corta edad, por supuesto, tienes todas las posibilidades para hacerlo? Igual se necesita, o sea, lo principal es lo económico. Se necesita también harto entrenamiento y hacer algunos test fuera de acá de Chile también, porque uno tiene que conocer el auto, tiene que prepararse y también mejorar. Uno no, o sea, uno podría llegar y hacerlo, pero también uno se exige ser buena. Entonces primero hay que pasar por alguna etapa, hacer test, correr quizás alguna fecha internacionalmente en Europa. ¿Cuál es la categoría siguiente después del karting? O
sea, cuando tú haces una planificación de aquí, bueno, esta pandemia nos ha cambiado todo, pero ¿qué es lo que se viene de aquí para adelante y desde el 2000, pensando ya en el 2021, Cote? O sea, lo que ahora como yo deportista, como piloto, me gustaría mucho el próximo año, o sea, estamos apuntando a ir a hacer un test a España y quizás correr algunas fechas allá para ahí ya comenzar a desarrollar mi carrera internacionalmente también. Perfecto, Pero y eso significa un poco, perdón, emigrar, vivir afuera, porque me imagino que esto, a ver, yo siempre lo extrapolo con todos los deportes, y finalmente con todos los deportes, es muy raro que haya algún deporte donde diga, ¿sabéis qué? Me conviene estar en Chile y después viajar. O sea, normalmente muchas de las deportistas que hemos entrevistado tienen su centro de operaciones en Europa, en Estados Unidos. Me imagino que en el automovilismo no es la excepción. Claro, o sea, dentro de esta planificación que hay para el 2021, si es necesario, sí hay que ir a vivirse a Europa, porque principalmente allá es donde haría los test en fórmula, como para ya seguir avanzando. ¿Cómo se llega, Francisca, a poder realizar esos test? Porque me imagino que no todo, hay que cumplir con ciertos requisitos mínimos. Sí, es complejo, bueno, por lo que comentaba la Cote. Primero, se reconocía en Chile, hacer las cosas bien en Chile. La Cote tiene también, corre en karting, es la actual campeona de la Rock Cup, pero también corre en fórmula, corre en Coda Sur, que eso ya se acerca un poco más a lo que vendrían siendo estos tests. Y bueno, y de lo que hay que hacer para poder llegar afuera, primero es tener la plata para poder hacer esos tests, porque son bastante costosos, tener la plata también para poder viajar y que algún equipo te invite, que algún equipo se interese en que tú quieras participar, en que te quieran probar, en que te quieran conocer. Y bueno, allá es también hacer las cosas bien, que no te jueguen en contra los miedos de repente, los nervios y todo eso para poder marcar un tiempo competitivo. Y que te acepten y además contar con los auspicios o con el dinero suficiente para que te acepten en el equipo. Entonces es una gran meta. Yo tengo ahí también la posibilidad de trabajar harto con la Cote y que estamos apuntando a Europa, estamos apuntando a España. La Cote ya ha recibido algunas invitaciones ahí de equipos extranjeros para poder hacer estos test en fórmula, pensando siempre en llegar a la W Series, pero lamentablemente por un tema económico también es difícil, si bien la Cote en estos años que lleva siempre ha tenido la posibilidad de viajar, ha estado en Estados Unidos, en Europa y en distintas partes compitiendo, como ahora estamos apuntando a categorías mucho mayores, también los costos son mucho mayores. Imagínate, le llega a ir bien, que es lo que nosotros estamos aquí, pero cruzando todos los dedos, también significa desembolsar una gran cantidad de dinero más para poder quedarse allá, para que siga haciendo carrera, para que se pueda quedar en algún equipo compitiendo, y así todo lo que sigue hasta la W Series. Bueno, esperemos que sea así. Otra pregunta, ¿alguna vez ha habido algún acercamiento con Eliseo Salazar? Porque la verdad es que él sigue siendo nuestro gran ícono del automovilismo. Llegó a esta Fórmula 1, algo casi impensado en estos tiempos para cualquier piloto. ¿Alguna vez ha tenido la Cote o la oportunidad de hablar con Eliseo, de conocerse? Porque la verdad es que la experiencia, ojalá tuviésemos mujeres, pero como no hay, o seguramente son pocas, por supuesto que siempre es importante tener algún acercamiento con un ídolo como Eliseo. Sí, tal cual. Bueno, ahí la Cote también te puede responder, pero hasta el momento no hemos tenido ningún acercamiento con Eliseo, si bien él es el que logró llegar a la Fórmula 1 y yo creo que es el gran representante del deporte motor, o al menos el que más se conoce en Chile. Tenemos todavía la posibilidad de conversar con Eliseo, de contarle un poco el proyecto y ver si es que de alguna manera nos puede apoyar, al menos desde su experiencia, sí, con todo lo que vivió afuera. Me imagino. Cote, ¿algo más que nos quieras contar? ¿No? No, bueno, vamos a estar. La Cote compite, perdona, en la primera fecha del FemCar, que viene ahora en noviembre. No, la Cote no puede competir con nosotras. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Nosotros somos la puerta de entrada al deporte motor y competimos en karting de arriendo, en karting amateur.
que viene siendo la primera pincelada del deporte motor. La Cote, al ser federada y al competir, como te comentaba, en karting, en fórmula, en Europa y todo esto, por la federación no puede competir con nosotras, si no se arriesga a multas, etc. Pero sí, yo sé que nos apoya. Podría ser, a lo mejor podría ser una exhibición, algunas vueltas previas. Igual sí, ahí sí. vamos a pensar algo. Sí, de hecho, la Cote está súper invitada, al igual que otras. Sí, por lo menos, a ver, yo creo que deporte motor, sí. Sería una gran oportunidad para poder verla, así que si compite, o sea, no, si por lo menos hace una exhibición, invítenos para ir a verla y vamos a estar súper atentas. Bueno, y están abiertas las puertas y todas las ventanas, puertas y toda la pantalla de Radio Touch, por supuesto, de Mujeres al Deporte, Francisca, para cuando venga la primera fecha del FemCard. Feliz la promocionamos. Y también nos encantaría que nos dijeras cómo mujeres que están entusiasmadas en conocer más acerca del karting, ¿qué deben hacer? Perfecto. Oye, te voy a dar la exclusiva entonces, ¿ya? De inmediato, porque algo hemos dicho por redes sociales, pero queremos lanzar aquí nuestra próxima fecha. Nosotros, como te comentaba, nos tocó estallido social, nos tocó pandemia, tuvimos que poner el pie en el freno, pero ahora que las cosas están un poquito más tranquilas, vamos a volver. Nuestra próxima fecha de FemCart es el 15 de noviembre en Speed Park, que está en Avenida El Salto 5300, al lado de Espacio Riesgo, para que se hagan ahí una idea. Están súper invitados. Maca, si tú quieres correr, por favor, yo te paso ahí todo lo que necesitas y pruebas también, vives la experiencia. Te voy a cobrar la palabra. Te voy a cobrar la palabra. Voy con mi hija para que le guste, ya. Sí, buenísimo. Feliz. Desde los 15 años nosotros recibimos a las niñas. La inscripción cuesta 35.000 pesos. Fantástico. Eso incluye el evento completo. Tienen tandas de entrenamiento, tienen tandas de pre-quali para ver en qué categoría quedan, de quali después para la grilla, y después, por supuesto, la carrera con premiaciones gracias a nuestros auspiciadores. Se llevan ahí también la medalla FemCart. Y mira, lo que tú me preguntabas, ¿cómo la gente puede empezar, ya sean hombres o mujeres? Porque nosotros también con FemCart hemos pensado en que nuestro campeonato sea mixto para no cerrarle la puerta a nadie. ¿Cómo pueden empezar? Acercándose a la gente que ya está dentro del deporte motor, ya sean pilotos, ya sea con nosotros como FemCart. Si ven a la Cote, le escriben a la Cote, y existen posibilidades tanto para la entretención, para el hobby del fin de semana, para pasarlo bien, como también como para hacer carrera y correr profesionalmente. Fantástico. Existen cursos de karting, existen cursos de fórmula también. Buenísimo. Son un poco más costosos, pero existe la posibilidad. Entonces tenemos que empezar a difundir esto. El deporte motor, si bien es costoso, pero existen hoy día muchas categorías. Tenemos categorías internacionales en Chile también, y estamos trabajando para poder acercar a la mujer al deporte motor, porque hoy día lamentablemente somos muy poquitas. De hecho, como dato, la única que está compitiendo a nivel profesional de manera competitiva es la Cote Pérez de Arce. Entonces tenemos un camino muy grande que recorrer todavía, tenemos harto trabajo que hacer y estamos muy motivadas con eso. Fantástico, Francisca, la verdad es que nosotros vamos a estar siguiéndolas ahí. Danos algún Instagram donde te puedan seguir para todas las que están interesadas. Sí, FemCart Chile, ese es, @FemCart Chile. Fantástico. Fantástico, vamos a seguirla. Cuando te escucho es como cuando me tocó hace 10 años o 12, no quiero decir tanto para que no saquen la cuenta, empecé a organizar torneos femeninos, tratar de visibilizar a las mujeres en el deporte, en el tenis en este caso, traerles un lugar importante, que jueguen en horarios premium, no a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, sino que ojalá tenerlas en los mejores horarios. Y por supuesto que vamos haciendo una red y me encanta escucharte. Cote, toda la suerte. Ahí con mucha fuerza. También Cuénteme. Quiero aprovechar de darle las gracias a la gente que me apoya, que es a la Clínica Rakis, que me ayuda a prepararme físicamente, a mi colegio, que también me ha apoyado en todo este proceso desde que partí, y a Lampa Car Center, Colegio Raimapu. Colegio Raimapu, ya, buenísimo. Y a Lampa Car Center. Lampa Car Center. Muchas gracias, Cote. Un honor estar con usted acá. Esto lo vamos a guardar. Dijeron, yo estuve con ella, voy a decir, en Mujeres al Deporte. Mucha fuerza. Siempre, de verdad, muchas veces en estos caminos se encuentran con algunos obstáculos. Hay que decir, no, pum, pum, pasarlos. Así que mucha fuerza. La felicito. Un honor de haberlas tenido a las dos acá.
Y nos vemos en una próxima oportunidad, ya sabes, cuando venga la primera fecha, unos días antes, ahí nos mandas toda la información y algunas imágenes y lo contamos a los días después, ¿ya? Genial, gracias Maca. Muchas gracias gracias por la bueno, invitación. Gracias, nosotros ya vamos a unos comerciales, ya volvemos con Carolina Cabello, vamos a hablar del fútbol femenino, de un conversatorio maravilloso, esa es la palabra que hay el día de hoy, que tiene que ver con los 120 años del fútbol femenino. Así que ya volvemos y viene Carolina Cabello. Finalmente, después le voy a contar por qué digo finalmente. Ya volvemos. Y volvemos con Mujeres al Deporte. Y como lo prometido es deuda, voy a presentar inmediatamente a nuestra gran invitada, Carolina Cabello. Ella es socióloga, investigadora, comentarista de fútbol femenino, ahí me va a corregir o no. Y por supuesto que una de las organizadoras, a ver si también me corrige, de un gran conversatorio que va a haber el día de hoy, que es Fútbol Femenino en Chile, 120 años de resistencia, desafíos y proyecciones. Y antes de seguir con todo el currículum de Carolina, quiero pasarle la palabra. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida a Mujeres al Deporte. Hola, Maca. Bueno, saludar a quienes están siguiendo la transmisión. Bien, estoy contenta de poder compartir aquí en tu programa. Es un honor para mí estar
contigo en pantalla, así que súper contenta por eso. Sí, soy comentarista deportiva, más del fútbol masculino, sí, yo vengo del fútbol masculino y con el tiempo, y ahí también las convicciones políticas y de las necesidades también que tenemos de visibilizarnos las mujeres, he ido entrando en el mundo del fútbol femenino, que como bien dice la actividad que tenemos hoy día organizada, tiene ya 120 años de historia en nuestro país, así que hay una historia que está invisibilizada y que yo personalmente me ha apasionado mucho por indagar, profundizar para visibilizarla y que todos también la podamos conocer. Sí, súper importante. Y antes que sigamos con la conversación, yo quiero saludar a LP, líderes en materiales de la construcción, también a Imprenta Italiana, www.imprentaitaliana.cl. También quiero que nos sigan, ojalá a través de todas las plataformas de Radio Touch, y no se olviden Mujeres al Deporte 1 en nuestro Instagram. Algo súper importante, Carolina, que me encantaría preguntarte, y normalmente quienes nos movemos en estos ámbitos del deporte y que de alguna u otra forma siempre nos identificamos con el deporte femenino, es porque tenemos una experiencia. Nuestro trabajo o nuestras ganas de hacer cosas y visibilizar el deporte femenino, en este caso tuyo el fútbol femenino, viene por una experiencia, por algo que hemos vivido. En el caso tuyo, ¿cómo comienza con esta iniciativa o con este interés de poder mostrar? Yo no hablaría de problemas, sino que yo hablaría de cómo mostrar esta temática o lo que pasa en el fútbol femenino. Bueno, mi interés, mi relación con el deporte parte de muy pequeña. Toda mi familia es deportista, tengo ahí una trayectoria importante. Yo soy de Valparaíso, así que también relacionada mucho con el deporte comunitario, el deporte de barrio. Tuve un paso por el básquetbol, disciplina que practiqué alrededor de 10 años, desde mini, ¿cierto? Desde pre-mini, desde los 6 años tengo ahí fotos con la selección de Valparaíso de pre-mini hasta los 18. Que ahí pasa mucho el cambio del entrar a la universidad, el como marcar hito y como pasarse también, de ir cumpliendo etapas. Entonces ahí como que me retiré un poco del básquetbol, me dediqué a la sociología, a investigar, y ahí estudiando me fui por otras temáticas en algún momento que dije, hoy me gustaría investigar la educación, después temáticas de salud, y al momento de llegar a la tesis final fue como, ¿qué estoy haciendo? Investigando educación, salud, lo mío es el deporte, tengo que volver a estudiar lo que me gusta, lo que me apasiona y eso que sea mi objeto de estudio. Así que ahí tomé una decisión importante y realicé mi tesis de pregrado sobre un club de básquetbol, que era ahí mi cuna, pero a partir ya después de mis trabajos de investigación posteriores, sí me fui abriendo paso en el mundo de las mujeres, la relación que tienen con el deporte y particularmente el fútbol femenino. Hoy día también soy futbolista amateur, juego acá en Valparaíso en el Club Alianza Recreo, le mando saludos ahí a todas mis compañeras y a mis profesores. Y también alrededor de Santiago Wanderers, club de mis amores, del cual soy hincha, socia y apasionada. También he venido levantando distintas organizaciones desde el 2013 hasta estos años. El Movimiento 15 de Agosto, tuve un periodo dirigencial en la Corporación Santiago Wanderers, que fui directora, entonces viví también en carne propia lo difícil, los obstáculos que existen a nivel estructural para poder desarrollar políticas, programas de fomento de la participación femenina. Entonces, todas esas experiencias se fueron acumulando y bueno, llegaron a este momento en que estoy estudiando un magíster en historia, entré a estudiar específicamente el magíster en historia para adquirir la metodología para investigar la historia del fútbol femenino, pero en realidad una excusa para estudiar la historia de las mujeres en Chile. Oye, cuéntame, ¿y con qué te encontraste o con qué te has encontrado cuando has empezado a conocer la historia de la mujer en general en el deporte en Chile? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Mira, nosotros hoy día para la actividad colocamos como hito una fotografía que está en el Museo de Historia Nacional, que según el museo data de 1900, que es una fotografía de la Escuela Normal de Talca, el Team Santiago. Sin embargo, para que un equipo de una escuela normalista tuviera un equipo femenino de fútbol, tuvieron que ocurrir otras situaciones anteriormente. Entonces, el auge o las motivaciones comienzan en el siglo XIX. Y eso me llama mucho la atención porque hay una persona, una educadora, pedagoga, Juana Glimbler,
que trabajaba en Chile y era muy partidaria de fomentar la educación física de las niñas en las escuelas y en los liceos. Trabajo en el Liceo 1 de Santiago. Y me llamó mucho la atención que en aquellos años, estoy hablando de 1890, el Ministerio de Educación chilena la envía a Europa a conocer modelos de educación física escolar para mujeres. Entonces ella hace un recorrido por Francia, por Inglaterra, por Alemania, y finalmente trae una propuesta que es un modelo educativo sueco, que se instala y ella lo empieza a hacer realidad en la escuela, en los liceos de Santiago. Entonces ahí hay unos documentos maravillosos que hablan, por ejemplo, de la infraestructura que necesitan las mujeres para practicar deporte al aire libre, porque en eso entonces era absolutamente mal mirado, muy estereotipado que las mujeres practicaran ejercicio, mostraran sus corporalidades en el espacio público. Entonces ahí ella rompe todos los esquemas y me llama muchísimo la atención que el Estado mismo, los liberales en aquella época, la hayan enviado a Europa y ella traiga esos programas de estudio. Eso es muy rico. Eso, antes de eso, o sea, lo que a lo mejor no nos parece, a ver, para ser una mujer venida de afuera, a lo mejor con otras ideas, bueno, a lo mejor tú decís, bueno, sí, puede ser, pero ya que el Estado la envíe, y luego, bueno, a ver, para terminar la historia, ¿aceptan? ¿Esto es implementado acá? Sí, ¿Se es implementa? implementado. De hecho, se crea después, posteriormente, en 1906, el Instituto de Educación Física de la Universidad de Chile, que es una de las pocas carreras universitarias en ese entonces que aceptaban a las mujeres. Y de hecho, la primera generación, creo que son, ahí el dato exacto no recuerdo, pero son 18 hombres los que se titulan y 16 mujeres, que son profesoras normalistas de educación física en el fondo. Y ellas, desde 1906, comenzaron a desarrollar el deporte en las escuelas con un rol educativo para que las mujeres también pudieran incorporarse en la sociedad. Eso duró hasta entrados los años 30, en donde el Estado se da cuenta del potencial del deporte, de su potencial masivo, sobre todo con el fútbol masculino. Y político además, que tiene un potencial además político importante. Político tremendo. Entonces comienza a generar infraestructura, se crean los grandes estadios, también, bueno, se crean algunas leyes que empiezan a regir al deporte y ahí cambia el enfoque completamente. Se vuelve el deporte un rol disciplinador, principalmente en un contexto de guerras mundiales también. Entonces la idea de ello era que el deporte preparaba a los ciudadanos para la guerra, principalmente. Entonces ahí, con esa concepción, de hecho pasa a ser parte del Ministerio de Guerra el deporte. Con esa concepción ya se empieza a dejar nuevamente a las mujeres a un lado. Ahí no tenían cabida. No tenían cabida. Hay interesantes conversaciones políticas de la época en donde los diputados, senadores de aquella época, los congresistas, discutían cuál era el deporte apropiado para las mujeres. Y ahí hay algunos estereotipos, argumentos biologicistas que en realidad no tienen sentido hoy día, que lo analizamos hacia atrás, como que el fútbol no era apropiado para las mujeres porque dañaba nuestros órganos reproductores, porque fomentaba la homosexualidad, distintos tipos de argumentos que hoy día en realidad son sumamente falaces, que los obstáculos hoy día están más dados por el mercado más que por esos argumentos biologicistas. Y ahí el deporte, los políticos dicen que el tenis particularmente y el atletismo también el básquetbol en tercera instancia son deportes apropiados para las mujeres, y así podemos ver que aparece una Anita Lizana rápidamente siendo campeona de un Grand Slam. Después tenemos una Marlene Arens también siendo muy destacada en atletismo. Entonces uno da cuenta. Otros deportes además, Marlene, o sea, la Marlene era multideporte. Sí. También jugó fútbol, tiene ahí uno. Cuando falleció Marlene, la verdad es que entrevistamos a varias personas que en algún momento se habían topado con ella, varias mujeres, y ahí nos comentaron Margarita Benz, que es una de las mujeres íconos también del hockey césped acá en nuestro país. Margarita nos contaba que había jugado hockey. Después tuvimos la oportunidad de hablar con Leila Musalem, que es más joven, pero también nos contaba Leila que en algún momento también había jugado con ella. La verdad es que había hecho muchos deportes y eso también nos llamaba la atención en esa época. Imagínate, además estaba en algún momento ella estaba embarazada, pero igual seguía compitiendo. Entonces, la verdad es que para la época uno dice, a ver, transportémonos para la época lo que hizo Marlene,
Es algo impresionante. Tremendo. Tremendo, pero también venía parte de su cultura, ¿cierto? Que ella tenía descendencia europea, entonces también tenía esa misma mirada de que una persona puede practicar múltiples deportes. También le agrego el tenis de mesa, la equitación, que también practicó después de su retiro del atletismo y que también fue fome su retirada, pues finalmente así ahí es. un tema de acoso sexual con el presidente Koch de esa época, entonces un poco esas también eran los obstáculos para la participación de las mujeres a lo largo de todo el siglo XX. Y bueno, el fútbol finalmente empieza a surgir fuertemente, siguió resistiendo en barrios urbanos, principalmente en el fútbol amateur. El año 72 se juega el primer partido en el Estadio Nacional, que también es un dato importante. Después con la dictadura todo se retrotrae un poco y a partir de los 90 y de la primera selección chilena femenina, la Copa América del 91, empieza ya más un desarrollo un poco más constante del fútbol femenino en nuestro país. Oye, Carolina, bueno, yo una de las... A ver, cuando yo no me familiaricé, pero escuché a las primeras futbolistas acá, yo soy bastante mayor que tú, pero yo me acuerdo que muchas veces, no sé, me invitaban al Zoom deportivo y una de las cosas que me llamaba mucho la atención, teníamos nosotros una tenista que fue Patricia Hermida. Patricia Hermida jugaba en la Chile y también era jugadora de tenis, y era una de las cosas que más nos llamaba la atención. Yo voy a ser muy transparente, porque también vengo de otra época de usted, y al principio para nosotros en esa época sonaba raro el tema del fútbol femenino. Yo creo que no eran muchas, incluso las mismas mujeres, las cuales me incluyo, nos costaba entender un poco esto del fútbol femenino. Obvio, después uno va evolucionando con los tiempos, va conociendo que esto tiene otras lecturas que son importantes, que tiene que ver con el tema de la mujer en el deporte, la reivindicación de la mujer también en el deporte. Entonces, cuéntame cómo va, cómo se logra, como tú bien decías en los 90, cómo se logra ir ganando espacios, cómo el fútbol logra ir ganando espacios, y a ver si no me equivoco, yo creo que ha sido súper importante el tema de las ligas, aunque sean ligas amateur, pero el tema de las ligas amateur, que en algún momento, yo me acuerdo hace unos 10 años, el fútbol femenino fue como una moda. Era lo que ya veíamos tan lejos, después lo empezamos a acercar, y era muchas universitarias jugando fútbol, habían varias ligas universitarias femeninas, y bueno, luego ya empezamos a profesionalizarlo un poco más a través de la participación de la misma selección femenina de fútbol. Pero yo te diría que no sé si hace mucho tiempo que el fútbol, bueno, tú te vas a saber mucho más historia, pero que el fútbol ha ido ganando espacio. Sí, bueno, mi análisis es que la realidad del fútbol femenino en Chile es muy similar a la realidad de las mujeres en Chile y que ha contado con oleadas de participación, pero esas oleadas no vienen acompañadas de transformaciones estructurales que aseguren una participación constante. Entonces tenemos 1910, por ejemplo, en esa década, en 1919 se crea la primera asociación de fútbol femenino con 9 equipos exclusivos de mujeres, con todas las dirigencias mujeres, una estructura completamente femenina. Después tenemos los años 60, que también hay una oleada, se habla ahí de moda, hay revistas deportivas de la época que comentan la gran participación de clubes de mujeres, que es extraño, pero comentan también una gran participación. Entonces, claro, después vienen otros procesos y desaparecen, y volvemos a aparecer. El 2008, quizás por eso recuerdan lo de hace 10 años, que fue el Mundial Sub-20 en Chile, hubo un momento de oleaje también de participación, pero bueno, finalmente en la NFP, después cuando asume Sergio Jadue, hubo un retroceso importantísimo para incluso la selección chilena, que pasó cerca de 960 días sin jugar un partido internacional, saliendo del ranking FIFA, borrando un poco una persona todo lo que se había avanzado. Entonces, hoy día tenemos nuevamente un boom, una masividad, acá por ejemplo en la región de Valparaíso, en el fútbol amateur, que es la fortaleza. El fútbol femenino a lo largo de toda la historia se ha sostenido, y en el fútbol amateur tenemos más de 8.000 jugadoras con licencia. Entonces cuando dicen, no, a las mujeres no les interesa el fútbol, no quieren participar, no quieren jugar, es mentira, porque acá se abrió en 2019 la posibilidad de que los clubes tengan ramas femeninas y tenemos más de 8.000 jugadoras con licencia, una cifra que uno nunca antes vista en la historia, claramente. Entonces hay una masividad que hay que sostenerla y transformarla ahí también con cambios estructurales desde las bases para que no existan más obstáculos.
Eso es súper importante porque muchas veces, sobre todo cuando escucho relatos no solamente del fútbol, sino que de otros deportes en sus ramas femeninas, muchas veces dependemos de que el presidente de turno o los directorios de turno le guste o sea, o de alguna otra forma quiera apoyar al deporte femenino en este caso del fútbol. Dependemos de la persona, de una persona o del directorio. Y así no hay de alguna otra forma algo más profundo, a donde no tengas que depender de la buena voluntad de la persona o del directorio que esté en ese momento a la cabeza de una institución. Y ahí a eso te refieres un poco en estos cambios estructurales. Sí, efectivamente, cambio en los estatutos, o sea, que se reconozca como parte de una estructura toda la línea de desarrollo del deporte femenino. Esto es transversal en federaciones, no solo en la NFP, que por supuesto ya en la Federación Chilena y que hace muchísima falta, en donde el fútbol femenino solo como dato sigue dependiendo del fútbol joven, administrativamente. O sea, categorías adultas dependiendo de políticas que son pensadas para jóvenes, minimizando, infantilizando ahí también la participación de la mujer. Entonces, claro, cambios estatutarios, creación de nuevas orgánicas, directivas de mujeres, bueno, en los clubes están las comisiones de género también, y también herramientas como los protocolos de acoso, que hoy día ya son ley, que es un avance importantísimo Muy desde importante. el Estado. Ahí vemos de nuevo cómo el Estado tiene la capacidad de potenciar o de obstaculizar algún desarrollo. Acá lo potencia contra la violencia, que es algo transversal en todos los deportes, pero sí que también las mujeres puedan estar en esos espacios de decisión, porque efectivamente el deporte femenino siempre va a terminar en una mesa compuesta de solo hombres, va a terminar siendo el último tema de la tabla, si es que alcanzó la hora, hasta el cafecito seguramente está antes, que hablemos del campeonato o de armar un fixture, o de cuestiones que pueden ser sencillas, pero que en realidad como no le afectan directamente, va a estar siempre en el último tema de la tabla, y por eso es importante la presencia de mujeres en estos espacios de directivas, de gestión, de toma de decisiones. No, eso es fundamental y esto lo podemos extrapolar a muchos otros deportes. Carolina, nos toca la oportunidad de hablar cada semana con mujeres que tienen relación con el deporte, y lo digo un poco por conocimiento también, que tienen relación, en el caso mío, con el tenis. Uno normalmente tiene que ir mostrando por qué es bueno, por qué es esto, y falta de alguna otra forma ese cambio estructural a donde sí tengamos más mujeres en directorios, por supuesto, más competencias femeninas. Algo súper importante ya para ir redondeando, ¿de qué forma tú crees que afectó esta pandemia a nuestro fútbol femenino? Un fútbol femenino que al parecer, porque uno dice al parecer, muchas veces el mismo mundial de fútbol quizás tapó muchas de las falencias que aún existen. Nos quedamos con esas imágenes maravillosas de esos estadios, por supuesto, de jugadoras que están en buenos equipos en Europa o en clubes, o en los mejores clubes de acá, pero tapó lo que realmente es la realidad del fútbol femenino, donde todavía existen muchas carencias y, por supuesto, falta, como nuevamente, estos cambios estructurales donde se pueda sostener un campeonato que realmente tenga un piso como mínimo en cuanto a las condiciones. Claro, o sea, hoy día seguimos con una política de la subsidiariedad y del asistencialismo, ¿cierto? Dependiendo de nuestros aliados varones que nos den el presupuesto y que nos gestionen en relación con marcas, que nos gestionen también los campeonatos, etcétera. Entonces, con ese cambio estructural uno apunta a que las mujeres puedan tomar ese espacio de decisiones. Ahora en la pandemia, claro, pues veníamos con una masividad dada por el Mundial de Francia 2019, con la histórica participación de la selección chilena, estas 8.000 mujeres que invadieron las canchas amateur acá en los cerros de Valparaíso también, y con la pandemia, un obstaculizador, todo vuelve atrás. Entonces hoy día en el fútbol amateur prácticamente está todo detenido, no hay actividad de fútbol femenino. En el fútbol semiprofesional vimos que el campeonato masculino comenzó, el femenino comienza a fin de mes después de mucha presión de la JUF, de la COFUF, de las organizaciones de mujeres, porque si fuera por el Consejo de Presidentes no habría comenzado nunca, seguramente porque no cuentan con las medidas sanitarias mínimas
para la participación de las chiquillas. Y de hecho hay casos, hoy día aparecía el caso de La Serena, que no cuenta con cuerpo técnico, también el caso de Deportes Temuco, que no tenían dónde entrenar, no habían vuelto a entrenar. Entonces, estamos a una semana de comenzar la competencia y hay equipos que no tienen cuerpo técnico y que no han entrenado, mientras que otros importantes como Santiago Morning, Colo-Colo, Universidad de Chile, ya están en avances de profesionalización, vienen entrenando hace más de un mes. Entonces, eso finalmente daña la competencia porque se hace muy desigual la cancha y claro, los equipos que cuentan con más presupuesto tienen una ventaja deportiva claramente importante en relación con los otros clubes de otros lados de nuestro país. Entonces, eso afecta a la competencia, afecta a los resultados, la calidad del torneo, que claramente se ha precarizado en este contexto de pandemia porque la suspensión del campeonato la decidieron solo los hombres. y así es muy difícil. Y yo creo que también los medios de comunicación están al debe. Yo no soy una especialista en fútbol, escucho programas de fútbol, que la verdad que hablan un 99% de fútbol y a lo mejor el 1% de otros deportes, pero después de haber estado casi en todos los titulares durante un par de meses el fútbol femenino, a mí me da un poco, la verdad es que me da rabia que normalmente se hable para hablar de manera negativa o peyorativa el fútbol femenino, para mostrar a lo mejor lo que está faltando, algún problema, pero no se habla a lo mejor para potenciar a las figuras del fútbol femenino, que sí las hay y que por supuesto de algún u otro modo se la están jugando porque esas sean sus carreras. Entonces, siento que también la prensa o los medios de comunicación que podrían hacer mucho más, la verdad es que también quedaron al debe durante este tiempo. Sí, absolutamente. No solo en este tiempo, sino que históricamente también ha sido así. O sea, los medios tienen un poder de representación simbólica importantísima y que aporta a la construcción social. Entonces, la difusión del deporte femenino claramente es menor a lo largo de toda la historia, ahora no es la excepción. O sea, ustedes desde el tenis podrán haber dado cuenta ahora la tremenda campaña de Huarachi en Roland Garros, por cuántos medios fueron efectivamente cubiertos, cuántos se preocuparon, cómo apareció en prensa. Obviamente es distinto a lo que se reflejó de Cristian Garín, por ejemplo. Entonces, completamente, estoy muy de acuerdo contigo. Y yo, de hecho, cuando ya estaba jugando, iba a jugar la semifinal, la final, en un par de medios fue como la última noticia, la última información, sobre todo en los medios televisivos, la última noticia, y era como, sí, porque va a jugar. Oye, por favor, empecemos con eso. Ese era el comienzo del bloque deportivo. Entonces yo no sé si era por falta de conocimiento de los colegas o realmente porque según el rating podría marcar más, pero la verdad es que toda la razón y eso me da mucha rabia. No, se sintió completamente. Hay un sesgo y una discriminación ahí de género clarísima en las líneas editoriales, porque finalmente también, ¿quiénes son los editores de los medios de comunicación? ¿Quiénes son los que definen cada esos vez hay temas? menos También mujeres. son espacios sumamente masculinizados y por eso es importante lo que hace la agrupación de comunicadoras deportivas hoy día, que se están organizando, que están visibilizando y también no naturalizando, porque hay mucho sexismo también en la prensa, hay reportajes que no están bien abordados, que victimizan a las mujeres, la revictimizan, entonces hay muchas cosas que hay que mejorar y para eso estos espacios, estas organizaciones de mujeres tienen toda la convicción de poder educar en estos nuevos lenguajes de estos tiempos. Quizás durante siglos naturalizamos la violencia, pero ya no más, o sea, estamos en el 2020, hay un movimiento feminista masivo en las calles, en todos los lados, que ha desbordado todo lo social y en el deporte, por supuesto, que no puede quedar ajeno en todas sus aristas, desde dentro de la cancha hasta la dirigencia, hasta los medios de comunicación, desbordando todos los espacios. Sí, oiga, usted toca un tema muy importante. La verdad es que esta agrupación de comunicadoras deportivas son fantásticas. O sea, yo de verdad que las quiero felicitar, que estamos ahí con una entrevista al DE para ver si nos podemos juntar también, porque todas chiquillas, la mayoría muy jóvenes que de verdad que tienen una fuerza y una forma de alguna otra forma de visibilizar esto que no solamente pasa en la cancha, como tú bien dices, sino que también se vive afuera de la cancha con profesiones que tienen que ver con el deporte y que de algún otro modo han sufrido este tema tanto de la discriminación también, del acoso, de muchos otros temas que
en el caso mío, te insisto, con algunas décadas más adelantadas, yo creo que ahora uno empieza a visibilizar y a mirar ese tipo de situaciones que antes a lo mejor eran casi como, pasaban como inadvertidas. Claro, era uno la grave, quizás si decías algo, comentaba algo, pero en realidad no tiene que haber espacio para el maltrato, para la cosificación, para el sexismo. O sea, tenemos que intentar construir, y esto depende de todo, a nivel personal, organizacional, político también, una sociedad que sea más equitativa en todos los espacios. O sea, antirracista también, antidiscriminación, no lugar a la homofobia y a distintos aspectos que nos han venido penando, y el deporte ha sido cómplice y lo ha reproducido en sus lenguajes y en sus formas de comunicar. Entonces es importante que las mujeres lo visibilicen, que se organicen, lo visibilicen para poder educar y transformar también estos aspectos. O sea, los medios de comunicación son, yo que he trabajado en medios, he trabajado siempre en puros espacios con hombres, nada que decir de mis compañeros, pero sí compartir casetas con otros comunicadores. No sé, me pasa, por ejemplo, que de repente uno va al baño de mujeres y hay hombres en el baño de mujeres, pero si acá no hay mujeres, dicen. ¿Cómo no hay mujeres? Si estamos en todos lados, las mujeres sí existimos, somos la mayoría del país, por supuesto que estamos. Y así tantos casos más que nos ha pasado al momento de cubrir al deporte y la pasión, lo que más amamos. Entonces, crear espacios seguros, sin discriminación, ojalá lo más horizontales posible, creo que es una misión importantísima, y es un poco lo que vamos a conversar hoy día también. Eso, fantástico, pero yo sé que usted tiene después una reunión, pero no la voy a dejar salir de acá, de esta cancha, sin antes nos cuentes a qué hora, cómo inscribirse en este conversatorio Fútbol Femenino en Chile, 120 años de resistencia, desafíos y proyecciones. Vi algunas de las expositoras, la verdad es que super power, todas ellas. A ver si nos cuentas para ver, porque seguramente hay amigas, y de alguna otra forma estos conversatorios te entregan herramientas y te van abriendo, sí, por supuesto, caminos importantes que es lo que finalmente se quiere. Sí, efectivamente. El conversatorio organizado por un grupo, bueno, de investigadores, que nos llamamos Archivo Fútbol Femenino Valparaíso, donde estoy junto con Man Stoller, que es una documentalista del documental Decanas, Porteñas de Pasión Verde. Muy bueno. Sí, el trailer es muy bueno. Sí, y Carlos Vergara también, un compañero sociólogo investigador. Y lo que intentamos hacer es articular las distintas luchas que están dando las mujeres en el mundo del fútbol. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la presentación de Ada Cruz, que es pionera seleccionada chilena de esa importante selección del 91, fue jugadora, fue figura y jugadora, mejor jugadora de la Copa América del 91 en Brasil, nos va a contar su experiencia. También tenemos representantes de la ANJUS, de la COFUS, de la agrupación de comunicadoras deportivas, también de la coordinadora de mujeres y disidencia en el fútbol chileno, representantes del fútbol amateur, tenemos una presidenta de una asociación de fútbol amateur de acá de Valparaíso, también vocera de las asociaciones provinciales, jugadoras también de fútbol, por supuesto, y la idea es que entre todas podamos construir los desafíos que tiene el fútbol femenino en Chile para los próximos años, pasados estos 120 años, desde 1900 hasta la fecha, que podamos conversar, visibilizar nuestro trabajo y conversar sobre cuáles son esos desafíos, porque muchas veces luchamos de forma separada, ¿cierto? Está el fútbol semiprofesional por un lado, el amateur por el otro, las comunicadoras por otro sector. Entonces acá la idea es poder articularnos, escucharnos todas las voces, y nos vamos a dar cuenta que las problemáticas son similares, que los desafíos también nos unen más que nos dividen, y que bueno, el objetivo es que generemos esa red de contacto y que empoderemos también estos espacios. Y último, para inscribirse en www.decanas.cl está toda la información. Oye, Carolina, y lo otro que no es solo una pregunta, una inquietud. ¿No crees que estos temas también, cerrarse tanto en lo que es solo el fútbol, en estos conversatorios también se podrían abrir hacia otros hacia el deporte femenino en general? Porque siento que el fútbol nos lleva bastante, nos lleva a algunos pasitos más adelantados en cuanto a cómo se han agrupado estas organizaciones, que lo encuentro fantástico, pero siento que muchas veces
solamente hablamos del fútbol femenino, pero muchas de las problemáticas o de las temáticas se pueden extrapolar yo te diría que a todos los otros deportes en su rama femenina. Sí, absolutamente. Eso es. Sí, Ese siento que es un poquito cerrado, siento que es un poquito, falta abrir un poco más, porque la verdad es que no es el fútbol femenino y los otros deportes femeninos, es el deporte femenino. O a lo mejor me puedo estar equivocada, o sea, solo es una inquietud, me surge, y de repente me pasa que cuando veo y veo que se juntan y hay todos estos tipos de conversatorios, me pasa esto, digo, ¿por qué no abrirlo también a otros deportes? Sí, ese es un desafío, claramente. O sea, aquí las problemáticas de las mujeres en el deporte son transversales, o sea, y las orgánicas del deporte chileno son similares. O sea, está la federación, tenemos más o menos siempre la misma estructura, entonces podríamos complementarnos. Yo creo que ahí lo que falta, bueno, para esta actividad en específico, y eso es importante, está auspiciada por FARE, que es un organismo internacional que trabaja junto con la FIFA en la promoción del fútbol femenino en particular. Por eso está dentro pero de la en general, sí. No solamente esto, sino que no solamente esta iniciativa, que lo encuentro maravillosa, sino que me pasa muchas veces que solamente como que es solo fútbol femenino, y creo que es como apartarlo de lo que es el resto del deporte, que en general son temáticas que se van repitiendo en otros deportes, o problemáticas que se van repitiendo en otros deportes. Sí, y de hecho, bueno, yo ahora por Instagram, por las distintas redes sociales, también me han contactado gente de otros deportes, del tenis, del handball, también por las dudas que existen respecto al protocolo, que ahora hay que implementar sí o sí. Entonces creo que sería genial poder crear una nueva instancia en el futuro en donde escuchemos también a todos los deportes y sus representantes, porque estoy segura de que si logramos convocarnos vamos a darnos cuenta que las problemáticas que tenemos son las mismas y que podemos juntas, que somos más, que tenemos más fuerza, hacernos escuchar de mejor manera y también transformar aquellas cuestiones que nos invisibilizan o que nos excluyen también de ciertos espacios. Así que es un desafío muy importante. Me vas a retar, pero yo la verdad es que estaba buscando acá y lo bajé, no lo leí, eso sí lo bajé, un libro que lanzaron, Cambio Profe, cuentos y relatos de mujeres y dos futboleras. Y a donde usted también escribe, ahí tiene un capítulo, ¿cómo se llama? Sí, escribí dos relatos, que son cuentos, relatos. Escribí un cuento de mi primera ida al estadio, de cuando era niña, en los años 90, como vi todo el fútbol acá en el estadio de Playa Ancha, y otro también ahí para que quede la historia de la comisión Graciela Molina, que es la comisión de género de Santiago Wanderers, en donde estamos trabajando fuertemente ahí también con las compañeras por incorporar un enfoque de género a Santiago Wanderers, a nuestro club, que también es un trabajo importantísimo que estamos realizando. El libro está para la descarga y en la editorial Al Quinto Bote. La editorial Al Quinto Bote en Instagram o Facebook, y ahí busquen la publicación. Está ahí, lo tienen subido a sus redes sociales para que se descargue el PDF. También, ya saben, si Cambio Profe, cuentos y relatos de mujeres y disidencias futboleras. Por ahí estuve leyendo poquititos de algunos capítulos bien entretenidos. Está súper entretenido. Yo me lo leí de una, así me llegó y no paré de leerlo, me sentí identificada con todas las historias. La verdad es que es emocionante leer, fútbol en este caso, pero leer a otras mujeres y darse cuenta de que uno también siente lo mismo, vive lo mismo, y me siento absolutamente representada con cada uno de los relatos. Está muy bueno, recomendable absolutamente. Ok, muchas gracias, Carolina. La verdad es que ha sido un honor conversar contigo, saber historia del deporte, saber historia del fútbol. Creo que yo con el tiempo he ido aprendiendo y me hubiese gustado haber conocido en mi época de tenista muchísimas más historias de mujeres que fueron abriendo caminos, en el caso del tenis profesional, como fue Billie Jean King, en el caso de la misma Leila Musalem, bueno, gran amiga con la cual jugamos por lo menos una vez a la semana con la Leila, pero haber conocido, la tuve como entrenadora, pero no conocía su historia. Entonces, qué importante es conocer esas historias que te van de alguna otra forma empoderando y decir, si ellas pudieron con tantas dificultades, ¿por qué no voy a poder yo? Y creo que es súper importante que las chiquillas también, las que están haciendo deporte en este momento, conozcan historias, conozcan además, se informen acerca de ¿qué fue, cómo fueron abriendo camino sus antecesoras? Es muy importante.
porque somos hijas de la historia. O sea, antes de nosotras hubo un pasado, existieron otras mujeres que levantaron nuestras mismas banderas. No parte la historia con nosotras, no somos el punto cero, al contrario, sino que esto es muy cíclico y, como te digo, tenemos oleadas de participación, hay cosas muy interesantes que nos sirven también para aprender y saber cuáles son los desafíos que tenemos en el futuro, aprender de esos errores del pasado, y también de las cosas positivas que se fueron conformando para no soltarlas nunca más, porque ya que estamos en el deporte, ya que lo invadimos todo, no nos vamos a ir nunca más, por supuesto. Sí, así es. Bueno, oiga, muchísimas gracias. Terminé, pero así con mucho power escuchándolo a usted, ¿eh? Muchas gracias. Están abiertos acá los micrófonos, las puertas, las ventanas, las pantallas de nuestro programa, por supuesto, porque siento que hay que difundir. Y ojalá no difundir solo en nuestros mismos círculos. Ojalá difundir en todos los deportes, en todos los otros círculos, que a lo mejor no necesariamente tiene que ser el deporte, porque realmente es un agrado escucharla y saber que hay mujeres tan empoderadas que están trabajando en nuestro deporte femenino. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ti, Maca. Para mí un honor también compartir aquí contigo, una de nuestras grandes referentes también del deporte femenino nacional, así que agradecida, y estamos en contacto también para que desde el tenis surjan también organizaciones de mujeres y ahí seguir generando redes y jugadas que nos permitan transformar un poquito el deporte nacional y hacerlo mucho más inclusivo y equitativo. Muchas gracias. Bueno, nosotros despedimos acá de Mujeres al Deporte, nos pasamos un poquito, lo pasé muy entretenido hablar con Carolina Cabello y nos vemos la próxima semana. Queremos agradecer a LP, queremos agradecer también a Prensa Italiana, a Radio Touch, y además quiero informar que estamos haciendo una serie de cursos de la Federación Internacional de Tenis y tuvimos a una cantidad de mujeres no menor en el primer curso inscrita de 24, ya tuvimos 7 mujeres. Vamos subiendo cada vez más la participación. Esto es un récord en cuanto a este curso propiamente tal, que es el Play Tennis en Santiago, después nos vamos a Iquique y luego La Serena. Así que estén atentos y atentas todos los que quieran aprender y de alguna otra forma actualizarse en tenis, porque la Federación de Chile entregará varios otros cursos entre noviembre y diciembre. Así que muchas gracias, nos vemos. Gracias, Max, por permitirme pasarme algunos minutitos. Estaba muy entretenida la conversación y nos vemos el próximo jueves. Que esté muy bien. Chao, chao.